lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 11. Ya 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias a nuestra audiencia por la generosísima sintonía. Como siempre, en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Doy lectura rápidamente a un mensaje que había recibido hace 20 minutos. Nos piden, nos escribieron a nuestro chat de WhatsApp el 099-120.000, 099-120.000. Nos dicen, difunda que las personas que madrugamos y usamos el transporte hacia Machachi por la avenida Simón Bolívar, la acción de una banda delincuencial que se sube a los buses a asaltar, en los buses de las cooperativas Mejía y Carlos A. Brito. Esto recibimos de parte de uno de nuestros oyentes, de uno de nuestros internautas, así que con mucho gusto lo difundimos para que las autoridades puedan tomar nota de esta preocupación de los vecinos que se trasladan utilizando justamente este medio de transporte hacia Machachi por la avenida Simón Bolívar, que tienen preocupación por la presencia de la delincuencia. Y por otra parte, gracias Gus, hablando del tema de la presencia de los policías, ¿no? También pasó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y es verdad, cuando se generó la polémica por la designación de Hernán Ulloa como presidente del Consejo, luego de la destitución de Sofía Almeida. Por eso digo, que hay una crisis institucional horrorosa, que algunos no la quieren ver, y aquellos que la ven, en cambio, hay quienes la justifican. ¿Qué opina Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y asambleísta de Izquierda Democrática por la provincia de Pichincha, que visita nuestra mesa de trabajo? Legislador, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, buenos días. Belkis, un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando en estos momentos. ¿Cómo se pronunció usted el día jueves respecto de la resolución avalada por 70 votos de la Asamblea Nacional para dar paso a una resolución que viabilizó la posesión de Raúl González Carrión como superintendente de bancos? ¿Usted respaldó esa moción? No, de ninguna manera. Nosotros, nuestra votación fue abstención. De manera clara, nosotros hemos dicho a través de las redes sociales y a toda nuestra militancia, a nuestros mandantes, le hemos dicho y le hemos hecho una explicación de la realidad que está sucediendo en el país. Yo le escuchaba a usted, Fabricio, decir de manera clara que estamos viviendo un circo, y es la realidad, pues. Nosotros en su momento dijimos que no se puede intrometer las funciones del Estado. Y en este caso, el Ejecutivo, eso es lo que ha hecho. Y ahora, lamentablemente, la Asamblea Nacional, con 70 votos, posesiona a un superintendente cuando no le correspondía. ¿No le correspondía? Pero por supuesto, se tenía que esperar cualquier nombre, el que sea, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué le corresponde a la Asamblea como tal? ¿Qué dice el artículo 9, numeral 12, de la Ley Orgánica de la Oposición Legislativa? Le corresponde a la Asamblea Nacional posesionar a los superintendentes y demás autoridades. Pero del nombre que remita el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿no se supone que este nombre ya lo había remitido el Consejo a la Asamblea Nacional, el de Raúl González Carrión? Ya lo habían remitido, incluso hubo convocatoria del Pleno que luego obviamente quedó sin... Hubo 2 convocatorias del Pleno para la posesión. La una, me parece, por alguna cuestión logística que se cruzaba con alguna actividad, se suspendió, y la otra se mantuvo hasta que coincidió con esta resolución de la jueza de San Borondón. Mire, aquí el nombre que envíe el Consejo de Participación Ciudadana, ese nombre del superintendente tenía que haber sido posesionado, cosa que no se dio. Por ahí aparecen acciones de protección. Lo raro es que no lo hacen aquí en Quito. Siempre buscan cantones alejados de la ciudad de Quito, o donde se han vulnerado los derechos. Por eso también mi compañera Joana Moreira está presentando una iniciativa legislativa para que estos jueces sean especializados. Pero va más allá de eso, también deberían tener unidades especializadas de jueces que sean expertos, especializados en materia constitucional. Por ahí un juez, el de Yaguachi, revoca su propia decisión. La otra jueza, sin que haya existido ningún tipo de vulneración de derechos, se pronuncia. Entonces aquí lo que se ve es que existe una pugna por ver quién tiene al superintendente de bancos. En este caso, hay que cumplir con la normativa. Nosotros somos respetuosos de la normativa jurídica, pues. O sea, aquí se tenía que esperar
la terna por parte del presidente de la República, que cumplan con todos los requisitos. Tengo entendido que la primera que encabezaba esta terna era socióloga, no cumplió con los requisitos, le correspondía al siguiente, pero ahí se ve claramente que el Ejecutivo no tiene, y ahí también se han escuchado audios por parte de algunos vocales del Consejo de la Judicatura, así como también de algunos consejeros, que se ve claramente que existe una intromisión, y no solo en las funciones del Estado, sino también en la justicia, pues, y eso es gravísimo. Y ahí no le he escuchado nada decir al presidente de la República, que se da de santo, que dice que en su gobierno no ha existido casos de corrupción. Ahí están estos consejeros ad honorem. Es una vergüenza, pues, los cargos públicos y que existen supuestas cobros por estos cargos públicos. Yo me pregunto, esto de los consejeros ad honorem, esto está en contra de lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Entonces, todos estos actos de corrupción, de presuntos actos de corrupción, porque hay que probarlos, porque también para el presidente de la República se le ha hecho fácil, a palabra suelta, a decir que en la Asamblea Nacional existe el hombre del maletín, la mujer del maletín, que hay asambleístas que le han ido a pedir cargos, de dinero en efectivo, hospitales, etcétera, pero hasta el día de hoy el presidente de la República no ha acudido pues a la Fiscalía General del Estado a presentar las pruebas. Esto es con pruebas. Correcto. No es así de fácil decir, sí, aquí existen actos de corrupción, y no ir ante los jueces, ante la Fiscalía General del Estado, y con pruebas decirlo. Ya basta de esto. En el imaginario de la gente, eso se lo da como que fuera cierto. Imagínense esto del tema del hombre del maletín. Yo jamás he visto a un hombre del maletín pasar por los pasillos, ni por las curules. Es que eso ya no existe, pues, asambleísta. Pero entonces, ¿para qué lo dicen? Mire, ahora hay otros mecanismos, me imagino yo, ¿no? Mire, pero repiten eso. Entonces, ¿la gente qué dice? Para el presidente de la República y para algunos funcionarios públicos es fácil lanzar lodo a la Asamblea Nacional y listo. Pero vea, no quiero que nos desviemos del tema. Concretamente, ¿usted por qué se abstuvo? ¿Por qué no votó en contra, por ejemplo? ¿Por qué hacen la fácil de votar abstención? ¿Qué significa el voto de abstención, asambleísta Jaramillo? Que no estamos de acuerdo con esa votación. No da la misma, mire, da lo mismo votar en contra que abstención. Es exactamente lo mismo. No da lo mismo, porque un voto en contra es demuestra una decisión, una postura muchísimo más firme respecto de un tema. No, en ese momento creí que el voto era abstención. De hecho, iba a votar en contra, pero da exactamente el mismo resultado. Aquí son 70 votos que han posesionado, 60 votos de los asambleístas que han posesionado a un superintendente sin tomar el nombre enviado por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, asambleísta, usted, bajo esta reflexión que hace y esta postura que queda clara, de pronto coincide con esa tesis que advierte que debía primero resolverse este tema en el ámbito de la justicia a propósito de la apelación a esa sentencia de la jueza Ibarra, para, en función de eso, proceder con la posesión como tal. Y pregunto esto porque en ese sentido, de alguna manera, se había pronunciado el presidente de la Asamblea haciendo este llamado a las instancias judiciales, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, para que un poco encuentren un mecanismo para dar una salida al tema de la posesión del superintendente de bancos. ¿Debía resolverse primero este recurso en el ámbito de la justicia? Yo en eso voy a ser totalmente claro. Aquí tienen jueces de bolsillo. Por un lado, por algunos actores políticos presentan acciones de protección para tener la razón y tener su propio superintendente de bancos, y por otro lado también el Ejecutivo ha hecho lo mismo. O sea, porque aquí no me van a decir que es cualquier ciudadano que ha presentado esto. O sea, aquí no hay que meterle más a la gente. Aquí tiene un interés tanto el Ejecutivo como algunas bancadas de algunos partidos políticos, de tener su propio superintendente de bancos. Aquí no se ha dado cumplimiento con la normativa legal vigente, no se ha dado cumplimiento con la Constitución, no se ha dado cumplimiento con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y eso no puede seguir pasando. O sea, eso ya basta. O sea, aquí vivimos en 1000 conflictos, en los dimes y diretes, en las amenazas, en las denuncias a través de redes sociales, y no yendo ante las autoridades judiciales, las autoridades competentes para que puedan resolver. Y la gente está cansada de esto. La gente lo que quiere es trabajar.
Eso es lo que quiere la gente, tener una oportunidad de trabajo, tener seguridad, tener salud, acceso a la educación. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Para eso nos han elegido a nosotros. Y miren, nosotros, y lo digo, y eso sí lo voy a decir, en la Asamblea Nacional existimos legisladores que sí estamos trabajando, pues que tenemos proyectos, que hoy por hoy, por ejemplo, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hemos tratado varios temas. La Asamblea Nacional ha aprobado varias leyes. ¿Y qué ha hecho el Ejecutivo? 6 vetos totales. Uno de ellos sí hay que llamar, llama hasta la hilaridad, al chiste, a la mofa, que fue presentado por el ministro actual, Francisco Jiménez. Cuando era asambleísta. La reforma a la Contraloría, a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esa iniciativa que ayudaba, que ya no existan pues contralores que despachen desde las cárceles, pues. Y entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo? Porque contaron también con los votos del BAN. ¿Y qué hizo el presidente de la República? La vetó de manera total. Entonces, ¿quién está haciendo el boicot aquí? ¿Quién no está cumpliendo con su trabajo? Es el Ejecutivo. Oiga, está boicoteando nuestro trabajo. Dígame una cosa, a ver, yo también soy crítico del tema del abuso de las sanciones de protección. Yo le he dicho públicamente a la audiencia. Primero, yo no sé qué garantía constitucional se violó para que una jueza de San Borondón haya aceptado esa acción de protección y haya anulitado el proceso de designación del superintendente de bancos que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También he sido crítico sobre esto de que se buscan jueces, con todo respeto para los cantores, pero es así, ¿no? No se buscan de Quito a Guayaquil y no se buscan jueces en horas laborables, se buscan jueces de Manglar Alto, de San Lorenzo, de Yaguachi, de San Borondón. Ya. Pero más allá de eso, hay una decisión de una jueza que puede no gustar, pero está vigente. Y las cosas en derecho se deshacen respetando la normativa jurídica y en este caso, ¿cuál es la salida? Una apelación que está en curso. Mi pregunta es, ¿la Asamblea tenía que acatar la resolución de la jueza que suspendió la posesión del señor ingeniero Raúl González o no, asambleísta Jaramillo? Mire, directamente quién debería acatar o no es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no la Asamblea Nacional. Pero ustedes no desacataron, mire, la Asamblea no desacató. Mire, la Asamblea Nacional no puede sugerir, no puede dar un nombre, no, ni siquiera puede pronunciarse en ello. La única competencia que tenemos nosotros, ya lo dije, el artículo 9, numeral 12, es posesionar nada más del nombre que remite el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo otro, y eso ya le corresponde a ellos, si acataron o no acataron. Bajo esa lógica asambleísta, entonces, ¿corren o no riesgo estos asambleístas que votaron a favor de la posesión para ser destituidos? Mire, aquí ya la Corte Constitucional en su momento, porque va a haber un tema van a presentar una acción de incumplimiento de sentencia, pues en su momento eso va a pasar. Va a depender inclusive de lo que resuelva el Tribunal de la Corte del Guayas sobre la apelación. Eso hay que esperar que va a resolver la Corte Provincial del Guayas, que sería en este caso que está la apelación, y luego de ello, si en el caso que exista una acción de incumplimiento de sentencia por un órgano, en este caso judicial, va a conocer eso la Corte Constitucional, pues. Y ahí vamos a ver qué va a resolver. Eso no me corresponde decirlo a mí. Pero usted es abogado, ¿verdad? Sí. Usted es un hombre de derecho. Yo le pregunto, ¿en derecho hay o no ese riesgo de que 70 legisladores puedan perder su condición de tales? Pero por supuesto corren el riesgo. Si existe un incumplimiento de sentencia, se corre ese riesgo. Pero eso ya, como le digo, eso tendrá que ver la Corte Constitucional, los jueces constitucionales, en su momento que se ha planteado, porque también tiene que esperar pues que exista esta sentencia del tema de la apelación, luego posterior a ello presentarán, obviamente estoy seguro de eso, sea de un lado, sea del otro, porque aquí, como digo, aquí hay jueces de bolsillo, que por un lado hay algunos partidos políticos que han ejercido ese derecho que tienen de manera, no sé si correcta, no sé si moral, no sé si hasta legal, y también el Ejecutivo ha hecho lo mismo. Entonces esperemos, eso hay que esperar los próximos días, veremos cómo se va a resolver esto, pero eso sí, en el tema de la acción de incumplimiento, que va a ser presentada de acción de incumplimiento de sentencia, que va a ser de ley, eso le confirmo este día, de que lo va a hacer cualquiera de las dos partes. Y ese momento vamos a ver y cómo va a resolver la Corte Constitucional, y eso va a ser totalmente grave. Y por eso hay muchos asambleístas que sí veo que tienen ese temor, y de hecho que nos han dicho que porque es nuestro
nuestra votación, y nosotros hemos hecho la explicación netamente desde el ámbito legal y en este caso también parlamentario, porque ya lo digo, o sea, no se ha cumplido con la ley orgánica de la función legislativa. Ayer hubo acusaciones en la Asamblea por parte de varios asambleístas en el sentido de que hubo presiones y ofrecimientos a legisladores de Pachacutic puntualmente en torno a la creación de universidades en la Amazonía y que por allí se configuró esta presión para que muchos de ellos voten a favor de la posesión del superintendente de bancos. ¿Cómo lo mira usted? Mire, realmente lo que hay que hacer, y hay que decirlo, yo me voy a ratificar en eso, ya no podemos estar en supuestos. Si es que existe este tipo de maniobras por parte del Ejecutivo o por parte de los otros partidos políticos o de los otros actores políticos, tiene que ir ante las autoridades competentes. Ya no podemos vivir de supuestos. ¿Hubo presiones con la izquierda democrática, con legisladores de su bancada? No, de ninguna manera. Además, saben perfectamente cuál es nuestro accionar, siempre ha sido transparente y honesto, y nosotros jamás vamos ni siquiera a permitir que nos hagan una propuesta. Y como nos conocen, jamás lo van a hacer. No les han propuesto nada. No, ¿Se acercaron, hubo conversaciones sobre este tema? Jamás, ni de este tema ni de otros temas. Yo hay que ser totalmente claro, lo que yo sí he dicho, y le he invitado al presidente de la República a realizar estas mesas técnicas, estas mesas de trabajo, para que tenga gobernabilidad, para que pueda gobernar. Lamentablemente el presidente de la República lo único que ha hecho es esto, ¿no? O sea, a través de redes sociales, decir denunciar y no acudir ante las autoridades competentes. Y también de las otras bancadas nos conocen claramente cómo es nuestro accionar y jamás se van a permitir realizar ninguna propuesta de ninguna índole. El problema que siento además es que yo por eso califiqué que todo esto parece un circo, perdóneme, pero a mí me parece totalmente circense lo que está pasando. Y además es el imperio del desacato. O sea, tenemos una jueza que creo yo, insisto, se extralimitó en su atribución. Tenemos una asamblea que para los ojos de muchos desacató una resolución judicial que puede no gustar, pero está allí. Tenemos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que sigue con el otro trámite. Tenemos el habeas corpus del ingeniero Glass y del señor Salcedo, que puede ser muy cuestionable, pero no lo han acatado. O sea, aquí no se están acatando las cosas, asambleísta Jaramillo. Y le pregunto a usted no solo como legislador, sino como abogado. ¿A qué consecuencias puede tener esto cuando se habla de desacatos? Por ejemplo, en el tema de Glass. ¿Se debe haber acatado o no el tema de Glass? Mire, son temas que uno tiene que hacer un estudio y un análisis de todo el proceso, cómo ha seguido, cuáles son las pruebas, cuáles han sido los recursos presentados, ya sean horizontales o verticales, y en eso yo no puedo de manera suelta decirlo si se hizo de manera correcta o no. Lo que sí le puedo decir es que sí existe y hay que recordarles a algunos legisladores, hay que recordarle al Ejecutivo, a la misma función judicial, a los vocales del Consejo de la Judicatura, que vivimos en un Estado de Derecho, pues. Aquí hay que respetar pues la Constitución, hay que respetar las normas. Aquí no hay que ser caso omiso y no hay que abusar también de los recursos que están en este momento y que se plantean. Porque les parece, se plantea y dice, sí, ¿sabes qué? Voy a presentar esto. Y también existen algunos jueces que también han permitido que esto se dé. Pues, o sea, en el caso del juez de Yaguachi, el haber reculado este tema de una decisión que ya lo dio, tenía que haber revisado, pues. Y también esta acción tenía que haberse planteado, esta acción de protección. Y uno de los requisitos es que no haberse presentado en otra unidad judicial, pues. Y eso también no ha sido revisado por este juez. Oiga, entonces, eso se llama mucho la atención. Le voy a plantear un hecho adicional, que también lo comenté esta mañana. ¿No será que la Asamblea está jugando, le pregunto a asambleísta Alejandro Jaramillo, está jugando a la muerte cruzada? O sea, hay 3 episodios recientes que evidencian una clara confrontación con el Ejecutivo. La decisión de desechar el proyecto, el primer proyecto que envió el Ejecutivo a la Asamblea, que es este proyecto de libre expresión y comunicación, y reemplazarlo por una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que es inminente el veto parcial. Creo que no va a ser total, sino parcial, pero viene a ser ese uno. El haber desechado prácticamente la totalidad del veto parcial del Ejecutivo a la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza, de 21 objeciones,
La Asamblea rechazó 20 y solamente aceptó una del Ejecutivo, y ahora este tema de la superintendencia de bancos. Digo... No, ¿cuál es también la de la ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo? Claro, pero esa es anterior. Yo me refiero a los tres últimos episodios, estos tres últimos recientes, muy recientes, de las últimas 2 o 3 semanas, estos últimos episodios. O sea, ¿cómo combinamos el hecho de que la Asamblea plantea sentarse en una mesa de diálogo con el Ejecutivo, pero por otra parte se generan estas señales que, claro, la Asamblea tiene legítimo derecho constitucional de hacerlo, pero pueden ser consideradas como una suerte de provocación al Ejecutivo, como que están tratando de allanar el camino para una muerte cruzada? Le pregunto, ¿puede ser por ahí la cosa? No. Mire, este tema de la muerte cruzada, en este momento lo que está viviendo el país, realmente con estas situaciones que, como ya lo dije, ¿no? En el tema de los jueces, para eso son rapidísimos, son súper ágiles. ¿Sabe cuántas causas existen por temas de violación, por temas de robos, de hurtos, etcétera? Sí, entonces, claro, aquí pero ahí son súper ágiles los jueces, o sea, eso también llama la atención. O sea, en otras causas que pasan años y que no tienen sentencia, para eso sí están y lo hacen de manera inmediata. No, mire, aquí este tema de la muerte cruzada no le haría bien en este momento lo que está viviendo el país. Nosotros ya nos pronunciamos en su momento para la destitución de Lazo y para la disolución de la Asamblea Nacional, porque eso es lo que estaba pidiendo el pueblo ecuatoriano, que todos nos vayamos a la casa, pero no logró pasar, no tuvimos los 92 votos para todos irnos a la casa, todos los asambleístas, porque se acuerda que solo decían que en este tema que nosotros queremos derrocarle al presidente de la República, pero la otra parte se olvidan que primero era la destitución, y lo otro es que era la disolución de la Asamblea Nacional y todos nos íbamos a la casa. Mira, aquí no es un tema ya basta de confrontaciones, ya como lo dije de manera clara, ya la gente está cansada de esto. O sea, la gente no aguanta más, como bien lo dijo Fabricio, este circo que estamos viviendo, todas las funciones del Estado, siempre hay problemas, cada día que pasa hay un nuevo capítulo de esta novela que tiene que terminar. Y a propósito de este nuevo capítulo asambleísta, y un poco sumando lo que decía Fabricio, desde su punto de vista, honestamente, esta intención de acercamiento y diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo que se había planteado, ¿tiene futuro? O sea, esperemos que por parte del Ejecutivo y también de algunos partidos políticos y de algunas bancadas, también nos tranquilicemos, llamemos a la paz, a la tranquilidad, que eso es lo que dice el pueblo ecuatoriano hoy por hoy. Sentémonos de estas mesas técnicas, sentémonos de estas mesas de trabajo, y para mí, y eso se lo digo como Alejandro Jaramillo, el único camino que nosotros tenemos para que el Ecuador pueda desarrollarse es el diálogo, llegar a consensos mínimos, para poder, por el lado de la Asamblea Nacional, construir leyes, y por el lado del Ejecutivo cumpla con sus ofrecimientos, cumpla con los ofrecimientos de campaña, que se dedique, más de que estar viendo estos temas de quién es o no el superintendente de bancos, poner el presupuesto para el tema de seguridad, para el tema penitenciario, para el tema de educación, de salud. A eso tenemos que enfocarnos, en eso. Y yo le invito nuevamente al presidente de la República: presidente, no solo puede oír, tiene que escuchar, tiene que ir a recorrer la ruralidad, el territorio, tiene que ir a ver, váyase aquí nomás a 5 minutos, a Tucucho, a La Pizulí, a La Roldós, váyase a Tioctiuco, que está caminando, puede llegar el presidente de la República y vea realmente lo que está viviendo hoy por hoy. La gente se está muriendo del hambre. Mire, Fabricio, en los hospitales hoy por hoy no hay para una paracetamol, no hay una aspirina. No, los médicos están operando con la linterna del celular. A eso tiene que dedicarse el presidente de la República, y nosotros, que sí estamos cumpliendo con nuestro trabajo, a construir leyes en favor de la gente. Asambleísta Jaramillo, lo último, brevísimo para terminar, y le quiero hacer esta pregunta aprovechando que nos ha visitado, porque la semana anterior el precandidato a la alcaldía de Quito, Pedro José Freile, hizo una referencia directa a usted. Dijo que estaban en conversaciones con la Izquierda Democrática, pero que el asambleísta Jaramillo le había pedido que ponen, me parece, la totalidad de los candidatos de las listas de concejales. ¿Qué pasó con Pedro José Freile?
¿Se conversó o no con él para que sea candidato de Izquierda Democrática a la alcaldía? Bueno, nosotros conversamos con varios posibles candidatos, conversamos con Pablo Morales, con el mismo Javier Herbas, con Guillermo Landazzo y así con Pedro Freire, y así tuvimos siete carpetas, además de ellos, de que nosotros revisamos y vimos que tiene que estar acorde a lo que es nuestro partido político. Nuestro partido político es un partido político de centro izquierda, es un partido político feminista, un partido político pro derechos, un partido político que siempre ha velado por los que más necesitan, por la clase popular, por los artesanos, por los agricultores. Y claro, nosotros, obviamente, si es nuestro partido, nosotros siempre hemos dicho, y cuando yo me posesioné como presidente provincial de Pichincha de la Izquierda Democrática, que nosotros vamos a regresar a ver toda nuestra cantera de políticos, de jóvenes que han sido preparados en el Instituto Manuel Córdoba Galarza. Y eso es lo que hemos hecho. Y nosotros ya mantuvimos unas elecciones internas democráticas y con la decisión, nosotros estamos conformados con 13 miembros del Consejo Ejecutivo Provincial de Pichincha, con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 ausencia. Tomamos la decisión que nuestro precandidato sea Inti Grón Merripiales. Pero ¿no hubo algún condicionamiento a Pedro José Freire? No, de ninguna manera. Mire, por ahí le escuché que le he hecho un planteamiento para que mi esposa Marcelita sea candidata a la presidencia de la Junta Parroquial de Calderón. Primero, el señor Freire no puede de ninguna manera poner ningún tema de candidatos a la interna de nuestra organización política. Y segundo, mi esposa odia la política justamente por este tipo de comentarios, de este tipo de situaciones que veo que el señor Freire lo que ha querido es tener una plataforma para que yo pueda responderle y él poder subirse en esta plataforma y que la gente le pueda de alguna manera ver y poder él también empezar con su campaña. Para mí, esto es la última vez que me voy a referir a este señor. Viro la página y decirle a toda la ciudadanía, a toda la militancia, a todos los quiteños y quiteñas y a los pichinchanos y pichinchanas que la Izquierda Democrática va a recuperar la alcaldía de Quito con Inti Gronenberg, así como también la prefectura de Pichincha. Correcto, gracias, asambleísta, muy amable. Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hablando sobre la coyuntura política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.